Muchísimas gracias, hermano Daniel, por esta presentación, por este hermoso culto, por tener la compañía de tantos jóvenes. Yo la verdad me pongo contento cuando te veo a vos, cuando veo a Adrián y cuando veo a varios. Bueno, saludo a Ángela, Fabián, bendiciones, hermanos. Me da mucha alegría, ¿sí? Y sobre todo cuando lo que nos convoca es estudiar profecías. Yo le decía a Daniel que Dios envía a su ángel, como lo hizo con Daniel, envía a su ángel Gabriel y él nos revele en esta hora cuál sea su voluntad con estos pasajes. De por cierto, me decía Daniel, mi hermano que lo estoy viendo en pantalla, este tema de seguro hay muchas formas de verlo, ¿sí? Hay tantas interpretaciones dando vueltas, hay quienes dicen que es una manera, hay quienes dicen que es de otra. Lo que voy a presentar es lo que el Señor grabó en mi corazón con respecto a estos temas, ¿sí? Quiero comenzar diciendo que no soy simplemente alguien que estudia las profecías, me interioricé y profundicé también desde lo que es la historia, aunque no es en lo que me especializo, historia antigua, ¿sí? Yo soy docente en historia, pero no por eso tengo que saber todas las fechas y saber todos los eventos, ¿sí? Y creo que con el tiempo que he estado estudiando, me he dado cuenta que eh, el Señor me ha llamado para mostrar lo que está en la Escritura, lo que está en la profecía, de forma sencilla, ¿sí? Y lo que aspiro es a mostrarlo de una manera que ustedes después lo puedan utilizar y lo puedan explicar de forma sencilla. De nada me sirve a mí que ustedes vean nuevamente este video para ver algunos datos, ¿sí? El de hoy lo van a tener que ver, y yo le decía al hermano Daniel, este tema está dividido en tres partes, o lo voy a tratar de hacer en tres partes, Dios me dé la sabiduría para poder hacerlo y me dé hoy el tiempo para poder presentarlo de esa manera. Es un tema largo el de hoy. Hoy veremos solamente Daniel capítulo 11, del verso 1 al 22, y veremos lo que tiene que ver más con la historia secular, ¿sí? Con lo que tiene que ver con el desarrollo de las naciones, y no nos meteremos todavía en la relación entre las naciones y el pueblo de Dios. Pero antes de meterme con este asunto, explicar primero, y ya comienzo con la diapositiva. Esto que ustedes están viendo no es que lo preparé tan lindo de la noche a la mañana, sino que yo ya venía con una presentación y con una idea al respecto de lo que es la gran profecía del río Hidekel. Ustedes van a ver si entraron al canal de Verdad Presente, que no es este, y le agradezco al hermano Daniel y al hermano Alfred y a los hermanos de Juan 17.3 que me prestan este espacio para poder presentarlo. Eh, yo lo había armado esta presentación, tengo algunas más todavía que no están armadas, pero sí tengo el texto y el libreto. Y algo me frenó en su tiempo a presentarlo. Y yo le agradezco al Señor que puso en el corazón de Daniel, y no sé si algún hermano más, de proponerme este tema en particular. Yo no sé si hubo algún pensamiento de por qué esto. La verdad, después te voy a preguntar, Daniel, cuál fue el interés, si ustedes ya lo están estudiando, si lo venían viendo, si lo venían leyendo. Pero en lo personal a mí me agradó. No me quiero comparar, pero pensaba en Miller y pensaba en cuánto tiempo él estuvo estudiando un tema solito en su casa, y por más que hoy en las redes todos nos conocemos y uno presenta una cosa, presenta otra, este tema en particular, yo en su momento, no sé si hace un año o dos, creo que lo tenía grabado el 2018, así que sí, tiene un año por lo menos. Frené en cuanto a la grabación y esperé con prudencia que el Señor me siguiese revelando hasta que Él me manifestara con claridad si era su deseo. Y yo agradezco de que te haya puesto, Daniel, eso en el corazón para poder presentarlo ahora. No sé si me cambiaste, Daniel, porque querías hablar algo, querías comentar algo. Ah, perdón. Bueno, entonces arranco y continúo con el tema. ¿Por qué la gran profecía del río, en el río Hidekel? El hermano me mandó algunas capturas de pantalla que se están preguntando por qué esto de el río Hidekel, ¿sí? Hay dos grandes profecías, si ustedes van a la escritura, ¿sí? Primero vamos a por qué esto del río Hidekel. En Daniel capítulo 10, verso 1, comienza diciendo que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, ¿sí? Y si recuerdan Daniel capítulo 1, él vuelve a tomar la misma iniciativa, pero no para
obedecer a Dios en relación a Nabucodonosor, sino por un caso particular. Él necesitaba y deseaba comprender la voluntad de Dios. Y nos dice el versículo 3 que no comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. ¿Está saliendo en pantalla? Bien. Eh, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. ¿Sí? No es una expresión mía, sino es bíblica, el gran río Hidekel. Hay dos grandes ríos en la escritura, uno que es el río Hidekel, y la profecía del capítulo 11 y el capítulo 12 no arrancan en el 11, sino arrancan en el capítulo 10. Uno, para poder entenderlo, tiene que poder comprender este contexto. Yo hoy no me voy a demorar porque le decía a Daniel, a mi hermano que me está mirando, porque tengo un problema ahora. Voy a hablar de Daniel y de Danieles, ¿sí? Entonces, por ahí se confunden. Es un problema para presentarlo en 3 días nada más, ¿sí? Pero les recomiendo, yo grabé un video con respecto a Daniel capítulo 10 para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Es la gran profecía del río Hidekel, parte 1, ¿sí? La introducción. Esto sería la parte 2, la que voy a presentar hoy, ¿sí? De la misma profecía, Daniel 10, 11 y 12, todo como una misma profecía. El otro gran río, o río, ¿sí? Que se presenta en una profecía, se encuentra en Daniel capítulo 8, verso 1 y 2, ¿sí? Que es la profecía que vamos a estar estudiando en la escuela sabática, ¿sí? La lección número 9, y tiene que ver con la que él recibe estando en el río Ulai, ¿sí? Son dos ríos de Babilonia, uno es el Ulai y otro es el Hidekel. La hermana White usa esta expresión de las profecías del río Ulai y del Hidekel, ¿sí? No es algo que se me haya ocurrido a mí. Y hay un pastor que me gusta mucho lo que dice con respecto a este tema, de que Dios siempre le dio profecía fuera de las ciudades, ¿sí? Estando en un río, salida al campo, al desierto. Él les habla a su pueblo fuera de las ciudades y no dentro, ¿sí? Y son señales que el Eterno utiliza para mostrarnos cuál es su voluntad. Hablando con respecto a este tema en particular, ¿sí? Del río Hidekel, me gustaría proponer algunas citas. Una se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1188, que dice así: la luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hidekel, esta expresión que menciono, los grandes ríos de Sinar, ahora están en proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. ¿Sí? No dice de una o de otra, sino que estas profecías que ocurren a los márgenes de estos ríos están en proceso de su cumplimiento. Entonces, no son profecías que están en el pasado simplemente, aunque la porción que vamos a ver claramente está en el pasado, sino que también hay porciones que se están en pleno cumplimiento. Y no solamente nos quedamos ahí, nos dice en la Ribrand Herald, 24 de noviembre de 1904, que el tiempo de angustia que era en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Esta es la segunda perla que les quería dejar antes de entrar al capítulo, ¿sí? Esto es necesario que lo entendamos. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Esto descarta cualquier interpretación que diga que el capítulo 11 de Daniel ha finalizado, ¿sí? Que el versículo del 1 al 45 tuvo un cumplimiento en el pasado, ¿sí? En general, ¿sí? Dice que hay una parte, todavía no ha alcanzado su cumplimiento, ¿sí? Y la siguiente cita, que es una que me gustó desde el año 2008, me ha despertado, ¿sí? Y le agradezco al pastor Pérez, Luis Pérez de Argentina. Él ha mencionado mucho esta cita y a mí me ha despertado, y teniendo la edad que tiene Daniel, era la cita que yo usaba en mi chat de Messenger, ahora ya no existe más, pero cuando ahora todos están usando WhatsApp, nosotros usábamos otras cosas en su tiempo, y mencionaba esta frase: estuve en le ponía en mi nick, estuve en el capítulo 12 de Daniel. Esto fue lo que me llamó la atención y lo que me incentivó al estudio de las profecías. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Así que bueno, ya tienen 3
citas que mencionan la importancia de estudiar este tema, ¿sí? O sea, más allá que ahora corten ustedes el video, el pensamiento les va a quedar de que algo importante hay en estos capítulos que es necesario para ustedes y es necesario antes del tiempo del fin, y que la generación que desee estar en ese tiempo tiene que conocer este mapa, este cronograma profético que tiene el Señor para nosotros. Vamos a iniciar ahora sí con el estudio. Hay dos cosas que voy a tener a la par. Una es lo que ustedes van a ver acá, esta diapositiva, y otra, que es otra diapositiva, que va a presentar otro aspecto, ¿sí? En una voy a presentar el desarrollo, ¿sí? Cada uno de los fragmentos y los eventos, y en esta en particular me gustaría presentar algunos aspectos que tienen que ver con la línea del tiempo y aspectos de interpretación, ¿sí? Yo sé que con esto no van a estar todos de acuerdo, pero por favor escuchen, ¿sí? Estas presentaciones que voy a dar y luego, ¿sí? Ustedes me envían lo que hayan estudiado con respecto a la otra posición y van a ver que en mi caso particular yo no quiero contraponer una sobre la otra, para mí son complementarias, hay que estudiarla y conocerla, pero me gustaría que conozcan esta otra postura para poder entender este desarrollo profético. Esto que voy a leer aparece en Daniel y Apocalipsis, parte 1, o es un libro de Cottrell, ¿sí? Aparece en un libro de 1950, aunque Cottrell es un poco más antiguo que esta fecha. Ahí dice, punto 1, 4 líneas de profecía en Daniel 11, y estas 4 son generalmente paralelas en su contenido. ¿Sí? O sea, si uno lee Daniel 11 y lee Daniel capítulo 2, 7 y 8, son paralelas. ¿Sí? Entonces uno tiene que entender eso primero y es lo que me gustaría presentar. El segundo punto, que Daniel 10 al 12 forman una narrativa entrelazada. El capítulo 10 es la introducción y el 12 es la conclusión. ¿Sí? En el 3, la visión no está relacionada, solo su interpretación, y esta interpretación es dada en lenguaje literal. A diferencia del capítulo 7 y el capítulo 8, ya no hay símbolos o figuras, ahora habla de reyes directamente. El tópico, como dice el punto 4, el tópico como es anunciado por el ángel, es la experiencia del pueblo de Dios en los posteriores días, lo cual para los judíos significa el tiempo posterior al primer advenimiento del Mesías, e incluido el periodo de tiempo que entendemos con las mismas palabras, o sea, esa porción de 2300 días proféticos, concedido a la iglesia cristiana, conocido por Pablo como el tiempo de los gentiles y con énfasis en los eventos a ocurrir en su terminación. ¿Sí? Esto de que va a hablar del tiempo del fin, el tiempo del fin. Versículo 5. Es particularmente esa porción de las profecías de Daniel lo que fue sellado del entendimiento judío, ¿sí? El Daniel capítulo 12 que nos dice que estas profecías, y lo vamos a escuchar esto y lo vamos a volver a repetir en la parte 3 de esta presentación, lo que es sellado, ¿sí? Es esta última parte, el capítulo 10 al 12. Esta última porción es sellado, lo más probablemente mediante un uso deliberado del lenguaje ambiguo. Bueno, acá esto es de Cottrell, ¿sí? No quiero que estén de acuerdo con Cottrell, simplemente lo presento. 6. Las diferencias de opinión sobre los últimos versículos del capítulo se deben a la ambigüedad y al hecho de que algunos de los acontecimientos allí profetizados aún son para el futuro. Punto 7. La primera mitad del capítulo trata con el Israel literal y sus enemigos, la Canaán terrenal y el santuario, y el primer advenimiento de Cristo. Y la segunda mitad del capítulo, ¿sí? Trata con la iglesia cristiana y sus enemigos, la Canaán celestial, el santuario celestial y el segundo advenimiento de Cristo. Estos dos últimos puntos son de los que a mí más me han cautivado y va en esa lógica, tal vez si quiero hacer un resumen de toda la presentación, de dónde va este tema en particular, ¿sí? Año 536, año 535, Daniel recibe la revelación en el río Hidekel. Es el año primero, nos dice Daniel capítulo 10, de Darío el Medo y el año tercero de Ciro el Persa, ¿sí? Estamos en el tiempo todavía donde Daniel es llevado al foso de los leones, etcétera, etcétera. Y él nos va a presentar en esta profecía algo muy, pero muy particular. ¿Sí? No me voy a meter en línea del tiempo, pero sí la voy a presentar porque es necesaria para entender el desarrollo de la historia. ¿Sí? Cómo es que el Señor ha presentado, ¿sí? Porque ustedes van a ver ahora, y por favor les pido, me decía Daniel, eh,
les pedí que traigan la Biblia, yo le dije, amén, hermanos, qué bueno que van a traer la Biblia, pero van a necesitar también una enciclopedia a mano, ¿sí? Porque muchas de las cosas que vamos a mencionar en esta presentación necesariamente necesitan ustedes tener algo, ¿sí? Para poder contrastarlo, y particularmente eh, no va a ser de comparación con otro pasaje de la Escritura, sino con la misma historia. Entonces, es probable que ustedes me digan, bueno, hay otro elemento, otro dato que pueda ayudar a explicar mejor, ¿sí? Pero quiero decirles lo siguiente, lo que hoy vamos a ver en Daniel capítulo 11, del 1 al 22, la gran mayoría del mundo cristiano y sobre todo el adventista está de acuerdo. Incluso ese libro que me mostraste, Daniel, eh, incluso el libro que vos me mostraste, tiene elementos que nos vamos a asemejar del 1 al 22. Pero después del 22 en adelante, que va a ser la presentación de mañana, ahí ya vamos a empezar a encontrar otros pensamientos que, vuelvo a repetir, son complementarios. Daniel capítulo 11. Vamos a introducirnos ya en el texto. La primera parte, sí, que vamos a leer, el versículo 2 y 3, tiene por título Dos imperios, un solo reino. Y dice así: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Vuelvo a leer, dice, y ahora yo, ¿quién dice yo? Bueno, este es un texto muy impresionante porque el versículo 1 nos dice, no está en pantalla, pero el versículo 1, si ustedes buscan en sus Biblias, que el que estuve con él para animar y fortalecer es el que va después a relatar todo esto. ¿Está hablando en primera persona? Sí, el ángel Gabriel. Es llamativo esto. Ya vimos en el capítulo 4 de Daniel, ya vimos aquellos que nos están siguiendo de las transmisiones de tiempo de reunión, que en el capítulo 4 es el rey Nabucodonosor el que escribe en primera persona. En este caso en particular, el que está escribiendo, Gabriel, le dice a Daniel, yo te mostraré la verdad. ¿Sí? Esto es para aclararlo. Y nos dice que aquí habrán 3 reyes en Persia. Los 3 reyes que mencionan son Cambises, año 530 al año 522. Luego el falso Esmerides o Bardilla, año 522. Y sigue, ¿sí? Finaliza estos 3 reyes con Darío I, que va del año 522 al año 486. Y continúa el versículo diciendo, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos. Ese rey es el rey Jerjes, que va del año 486 al año 465 a.C. Es el conocido Asuero bíblico, ¿sí? Y los invito, si ustedes quieren leer, Esther 1, 3 al 4, nos dice la palabra de Dios, que en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernantes y príncipes de Persia, para mostrar qué cosa. Para mostrar las riquezas de su gloria, de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Ahí sí que las fiestas duraban bastante. En este caso, como dice Daniel capítulo 11, verso 2, este cuarto rey tenía grandes riquezas más que todos, ¿sí? Como vemos, Asuero se encarga de mostrarlo, se encarga de exponerlo ante todos, ¿sí? La gloria de su reino. Y nos dice el versículo también, el versículo 2, si ustedes tienen sus Biblias, les pido por favor que las tengan en sus manos para poder seguirme. Y fortificándose con sus riquezas, dice, incitará a todos contra el reino de Grecia. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, aquellos que han visto películas, y por favor no digo que las tengan que ver, pero hay una película muy conocida de esta historia. En el año 480 y 479, el rey Jerjes avanzó contra los griegos y sale vencedor, ¿sí? Es la Segunda Guerra Médica, es lo que va a desencadenar, que genera una alianza, ¿sí? Que enfrenta una alianza contra Atenas y Esparta. Ahí la imagen aparece muy claro cuál es la película. En el momento donde enfrenta al ejército persa y obtiene una victoria sobre Leónidas I de Esparta y sus 300 hombres en el desfiladero de Termópilas.
En ese momento dice los persas devastan Beocia y el Ática llegando hasta Atenas, ¿sí? Un desastre para ese momento el reino de Atenas y Esparta. Dice el versículo 3 que luego de este reino se levantará luego un rey poderoso. Ven que acá no hay ningún tipo de simbolismo, acá habla de rey, no habla de bestias, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Este rey poderoso, del que está hablando la profecía, es Alejandro Magno. ¿Sí? Ustedes vieron cuando uno lee Daniel capítulo 7, capítulo 8, que hace alusión, ¿sí?, a un personaje especial, siempre, ¿no? Una cabeza especial, como es en Daniel capítulo 8, ¿sí? Tiene un cuerno especial que luego es dividido en 4, ¿sí? Siempre habla de uno en particular que luego se divide, ¿sí? Entonces, en este caso, ese que vuelve a repetir este mismo esquema de interpretación, ese rey es Alejandro Magno, ¿sí? Hijo del rey Filipo de Macedonia, vivió del año 336 al año 328, y dice el pasaje que se enseñoreará con gran dominio y hará según su voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo que termina haciendo este rey? Une al pueblo griego y avanza hasta derrotar al imperio persa. Su dominio, fíjense, impresionante en el mapa. El viernes que pasó presenté algo con respecto a este tema en un video, la velocidad con la que avanzaba y la estrategia que utilizaba Alejandro Magno. Su imperio abarcó desde Grecia hasta la India, ¿sí? Hoy en día no hay ninguna nación que se le parezca en este dominio, sobre todo teniendo en cuenta el problema geopolítico que hay en la zona, ¿sí? Ni hablar. Pero presten atención, qué impresionante el avance de este rey, el avance de este imperio y cómo terminó, ¿sí?, enseñorando con gran dominio y haciendo según su voluntad hasta en regiones lejísimas, ¿sí? Hasta esta parte fue un solo rey, perdón, dos imperios y un solo reino. ¿Por qué digo esto? Porque veíamos varios reyes, pero un solo imperio que dominaba todo el mundo. Un solo rey, Alejandro Magno, pero un solo imperio. Pero a partir del versículo 4 y hasta el final, vamos a ver en esta segunda parte el inicio de un mundo polarizado, ¿sí? No hablamos de Guerra Fría acá, pero sí vamos a hablar el inicio de un mundo polarizado de dos partes, ¿sí?, a las que nos vamos a referir de aquí en adelante con dos nombres en particular, ¿sí? Mundo polarizado, versión griega, versículo 4 al 15, ¿sí? El versículo 4 dice lo siguiente: pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado, ¿sí?, este Alejandro Magno, y repartido por los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, y no según el señorío con el que señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Este rey nuevamente es Alejandro Magno, como acabo de decir. Su reino, dice, es quebrantado en el versículo 4, o sea, esto es una de las tantas interpretaciones que hay, de que muere con fiebre palúdica. La emisión pasada de Tiempo de Reunión yo mencioné también de que hay también estudios de que ha muerto producto de una enfermedad venérea, ¿sí?, fruto de las decisiones y los deseos, la orientación sexual que tenía Alejandro Magno, y muere a una edad muy joven. Tanto como este avance que hizo, un avance rápido, también en su vida, el avance de esta enfermedad lo terminó destruyendo a la edad de los 32 años. Y este reino, dice el versículo 4, fue repartido a los cuatro vientos del cielo, ¿sí? Estos cuatro vientos son los cuatro puntos cardinales, teniendo, ahora vamos a ver, a Jerusalén como centro. Esto lo tenemos que tener claro, ¿sí? Ahora lo vamos a presentar con algunos pasajes. La división del imperio es Casandro al occidente, ¿sí? Ahí lo vemos un gris un poquito más oscuro, el de arriba, ocupando todo lo que tiene que ver con lo que hoy es Grecia, ¿sí? Lisímaco, ocupando lo que hoy es Turquía. Seleuco al norte, un poco un gris más clarito. Y al oriente, sí, Seleuco. Y Ptolomeo al sur, lo que es Egipto. Y la descripción que va a empezar a utilizar de aquí en más es rey del norte y rey del sur, ¿sí? ¿Por qué esta descripción? Bueno, en la antigüedad, ¿sí?, Ezequiel capítulo 5, verso 5 nos comenta que para el Señor, ¿sí?, así ha dicho Jehová el Señor,
esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones de la tierra alrededor de ellas. Para el Señor, Jerusalén es el centro de la tierra. No quiere decir que el mundo tiene una forma y el centro es Jerusalén. No estoy queriendo decir eso, ¿sí? Simplemente que para el Señor, en la consideración de las naciones, como estaba descubierto todavía el mundo hasta ese tiempo, Jerusalén era el centro, ¿sí? Entonces, eh, cuando veamos estas orientaciones cardinales, sí, que nos hable del norte y del sur, consideremos a Jerusalén siempre como el centro, ¿sí? El epicentro de estas controversias que van a ir ocurriendo a lo largo del mundo. También lo dice Ezequiel capítulo 38, verso 12, para arrebatar despojos y tomar botín, para poner tus manos sobre tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido entre las naciones, ¿sí? Hablando de Jerusalén, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Hablando nuevamente de Jerusalén, la que mora en el centro de la tierra. ¿Por qué dice la Escritura que no fue dado a sus descendientes, sus dos hijos, uno con retraso mental y el otro hijito que nace cuando Alejandro Magno murió, no pudieron asumir el trono? ¿Sí? Estos niños que aparecen ahí bueno, uno de los niños que aparece ahí en pantalla. Y lo que termina ocurriendo, dice la Escritura, que no es ni a los descendientes ni según el señorío con el que él señoreó, ¿sí? O sea, a partir de este momento no habrá ya un reino homogéneo, no va a haber un rey con un imperio. Vamos a ver varios reyes y varios imperios tratando de dominar y de quedarse, ¿sí? Con una gran posesión, ¿sí? Ya sea de bienes materiales, del poder, pero sobre todo del control del centro de la tierra, ¿sí? Y en esa mirada es que yo quiero que ustedes se centren, ¿no? Si ustedes se van a poner a escuchar nada más por datos históricos, va a ser una novela y se van a perder en el intento de poder recordar todos estos nombres que vamos a escuchar hoy. Pero si ustedes los ven desde esta lógica del rey del norte, ¿sí? Como el, como quien está representando a lo que antiguamente era el rey del norte, que es Babilonia, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso, y al rey del sur, como quien antiguamente representaba a ese imperio, se nos va a hacer mucho más sencillo. Veamos el versículo 5 y ahí ya nos vamos metiendo en tema. Dice que será fuerte el rey del sur, ¿sí? Mas uno de los príncipes de aquel le sobrepujará y se hará poderoso. Su dominio será gran dominio. Ptolomeo I, Ptolomeo Soter, también conocido como Salvador, o sea, Soter significa, perdón, Salvador, Ptolomeo I, es ese rey que se hace fuerte en el sur, ¿sí? Y es uno de estos generales en los que se divide, ¿recuerdan? El imperio que tenía bajo su dominio Alejandro Magno. Pero dice también el pasaje que uno de los príncipes de aquel le sobrepujará. ¿Quién es este príncipe? Bueno, perdón, antes de avanzar con esto, un dato importante. Ptolomeo I, ¿recuerdan en el mapa? Ptolomeo I, abajo, Egipto, sur, ¿sí? ¿Recuerdan? El rey del sur, rey de Egipto. Y ahora vamos nuevamente, Ptolomeo I, vamos a ver lo que dice la Wikipedia. Esta dinastía, la dinastía ptolomeica, adoptó desde el principio las costumbres egipcias y fue una constante enemiga de las dinastías Macedonia Seleucida, ¿sí? O sea, estuvieron siempre en controversias. Durante el reinado de uno de sus monarcas, Ptolomeo V, fue cuando se publicó en el año 197 a.C., un decreto en 3 tipos de escrituras sobre una piedra negra que se conoce hoy en día como piedra de Rosetta, ¿sí? Esa piedra que se puede leer en jeroglífico y en griego, ¿sí? Y a partir de esa lectura se pudo descubrir qué es lo que estaban diciendo en todas las pirámides, ¿sí? Cuando se escribía con dibujos y no con letras, qué estaba diciéndose según esta traducción. Vemos entonces que este rey, con una cara, ¿sí? una faz de alguien occidental, vamos a empezar a ver en las siguientes imágenes que ya no van a tener solo forma de griegos, sino que van a ir asumiendo costumbres egipcias. Pero no me quiero adelantar a eso, ¿sí? Simplemente mencionar esto, ¿sí? Rey del sur
costumbres egipcias, pensamiento egipcio. Y versículo 5 continúa diciendo que más uno de los príncipes de aquel le sobrepujará, este rey Seleuco I, ¿sí? De los Seleucidas, quien originalmente tuvo Oriente, recuerdan en el mapa, pero fue expulsado, ¿sí? Él es expulsado, este rey, y se refugia en el sur. ¿Quién lo recibe? El general Ptolomeo I, y es el que le ayuda, este rey, a recuperar su reino en el norte, ¿sí? Entonces nos dice el versículo que será poderoso. Su dominio será gran dominio. Hasta este momento, Seleuco I no era ningún rey, ¿sí? Pero empezamos a ver que este rey que aparece en color amarillo, ¿sí? Comienza y avanza junto a la ayuda de Ptolomeo en su ataque hacia un rey, Lisímaco, ¿recuerdan? Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo, ¿sí? Uno de los cuatro está ocupando, fíjense en color naranja, un naranja clarito, está ocupando parte de la península que históricamente luego va a ocupar el reino Seleucida. Todavía Seleuco no podía decir que estaba dominando toda esta región, que era tan importante, ¿sí? Para poder constituirse como rey del norte. Este versículo, el versículo 5, es el nacimiento del rey del norte. Una vez que finaliza la batalla de Ipsos, año 301, y en fin, las siguientes que van a ir ocurriendo, termina dominando, ¿sí? Todo lo que vemos ahí en pantalla, lo que era antiguamente Alejandro Magno, toda la parte norte, ¿sí? También es Wikipedia. Seleuco se establece en Babilonia, ¿sí? Ven en el mapa, aparece Mesopotamia, no sé si con el mouse aparece mi... Pero lo que es Babilonia está dentro de lo que es todo este pintado del mapa en color amarillo, ¿sí? Seleuco se establece en Babilonia ese mismo año, tomando esa fecha como la de fundación del Imperio Seleucida. Y no solo se hizo con Babilonia, sino que también recibió toda la enorme parte oriental del Imperio Alejandrino. Así como vemos que Ptolomeo recibe toda la parte sur de Egipto, Seleuco recibe Babilonia. Esto no es algo que estoy inventando, sino que uno lo puede encontrar en una enciclopedia. Entonces, Imperio Seleuco, el norte, rey del norte, Babilonia, Imperio Ptolomeo, sur, Egipto. ¿Sí? Vamos al versículo 6. Dice que al cabo de años harán alianza entre ellos. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Qué trabalengua, hermanos, si no estamos ubicados en tiempo y espacio, y uno no va leyendo detalle por detalle, es complicado, hermanos. Pero por eso les digo, si uno se va a meter en los detalles, yo le pido por favor que puedan ver este gran conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Aquí ya se empiezan a tejer estas cuestiones, estas luchas, ¿sí? Y antes de avanzar con la explicación, me gustaría presentarles algo que con los que los dejé colgados, ¿sí? En la explicación habíamos visto, para repasar, Daniel recibe la revelación al río Hidekel, año 536, 535. Luego vemos que hay un solo imperio, como habíamos visto hasta ahora. Si ustedes se siguen por la misma estructura, van a ver algunos datos importantes, ¿sí? Como por ejemplo el edicto de Artajerjes, que no está mencionado, pero se encuentra dentro de este mismo panorama. Luego vemos a Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno como el último de los reyes que domina un solo imperio en el mundo. Y luego de Alejandro Magno se divide en rey del norte y el rey del sur, que es lo que acabamos de ver recién. Ptolomeo I es el que comienza y Seleuco Nicator es el que asume luego, ¿sí? Fíjense que aparece en azul corrido en el tiempo. 323 asume Ptolomeo I y 312, después de derrotar a Lisímaco, asume Seleuco como rey constituido del norte. Y la línea verde que van a ir viendo, ¿sí? Que cruza uno y otro, tiene que ver, y yo lo pongo esto para que ustedes entiendan, para dónde va a ir oscilando, para dónde va a ir variando, ¿sí? El poder real, ¿sí? Sobre todo, quién tiene el poder en ese tiempo.
¿sí? Y van a ver que van a ir discutiendo y se van a ir peleando. Unos van a ir a avanzar y después otros van a retroceder y después el otro va a ir a buscarlo para buscarle algo. ¿Sí? Hay algo que se están disputando. Seleuco primero se hace con el poder real. Tiene, y van a ver en el mapa, la ciudad de Jerusalén la tiene como centro. ¿Sí? Ptolomeo Seleuco. Bueno, ahí está de vuelta la explicación. Ven que el mapa amarillo, la parte de Jerusalén, Israel, está dentro de lo amarillo. Son los que tienen el poder real en un principio, aunque ese no va a ser el único aspecto, pero es un aspecto importante. Y ahora sí ya nos vamos a meter con este aspecto. Ya ven en el gráfico que no siempre va a quedar de manos de uno, sino que esto va a ir variando a lo largo de la historia. Volvamos entonces, ¿sí? Daniel capítulo 11, verso 6. Al cabo de años, ¿sí? Al cabo de años harían una alianza entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Por un lado, Antíoco II, el divino, ¿sí? Que es de la dinastía de los Seleucidas. Del año 261 al año 246 es que vive. Y Ptolomeo II, imposible de no saber de dónde está dominando, ¿sí? Les dije, no todos van a tener cara de griegos y fíjense cómo van mutando en sus caras, en sus rostros, las apariencias y las influencias, ¿sí? Ptolomeo II, Filadelfo, del año 285 al 246, ellos hacen una alianza y la hija, dice el verso 6, la hija del rey del sur, esta hija es Berenice, vendrá el rey del norte para hacer un convenio, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Antíoco II se divorcia de su esposa Laodicea para casarse con Berenice, hija de Ptolomeo II, ¿sí? Esto es un culebrón, para decirlo de una manera agradable, ¿sí? Es realmente un lío, una novela impresionante. Pero dice el versículo 6, ella no podrá retener la fuerza del brazo, hablando acerca de Berenice, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Tremendo lo que ocurre, ¿sí? De vuelta, cuando muere Ptolomeo II, ¿sí? Que acabamos de ver recién, el padre, ¿sí? De Berenice, Antíoco se vuelve a casar con la Odisea, con la primera. Pero ¿qué hace la Odisea? Ella hace asesinar a Antíoco, a Berenice, a su bebé y a todo su séquito. Fíjense cómo el Señor pone en esta escritura y en la historia datos concretos, datos reales, datos que muestran cuán perfecto Dios cumple su palabra y su propósito. Verso 7. Mas del renuevo de sus raíces se levantará uno en su lugar y vendrá con ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y hará en ella a su arbitrio y predominará. Volvamos nuevamente, ¿sí? Me interesa que ustedes vayan viendo qué significa cada parte, porque es lo que hice primeramente, ¿sí? Ver qué me está diciendo el Señor en cada fragmento del texto. Más del renuevo de sus raíces. ¿Qué significa esto? O sea, el renuevo del rey del sur, porque es lo último con lo que quedó. Recuerda que están hablando acerca de Ptolomeo, ¿sí? Del rey del sur, es decir, de Ptolomeo II, se levantará uno en su lugar, Ptolomeo III, Evergentes, que significa benefactor. Nuevamente ven el rostro, dos rostros distintos de la misma persona, no es que son dos distintos de distintas personas, uno con apariencia egipcia, con la vestimenta egipcia, y otro, un griego, ¿sí? Sin lugar a dudas. Y dice el versículo 7 que vendrá con ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. Este momento, ¿sí? Ptolomeo III, hermano de Berenice, recuerdan la que asesinó la Odisea, decide vengar la muerte mediante la invasión de Siria, o sea, del sur ascienden hacia el norte, llegando hasta Babilonia y más allá. Y el verso 7 nos dice que hará en ellos a su arbitrio. ¿Qué es lo que hace Ptolomeo? Ocupa el puerto de Seleucia, dominando el Mediterráneo oriental, ¿sí? Esta imagen tan conocida
de estas naves griegas, ¿sí? Ocupan el puerto de Seleucia. Ocupar el puerto significa que no hay comercio, que no pueden salir, no pueden comprar, no pueden vender. Eso significa ocupar un puerto. Domina el Mediterráneo, no podés trasladarte por el mar, tenías que hacerlo todo por tierra. Y de esta manera, dice el verso 7, predomina. Entonces, nuevamente, viendo el esquema que les había marcado en un principio, luego de Antíoco II, ¿sí? El poder retoma al sur con Ptolomeo III. ¿Sí? El poder retoma, ven la línea verde, a partir del año 246, con Ptolomeo III, Emergentes, el poder retoma al rey del sur. Sigamos. Verso 8. ¿Sí? Dice así, y aún los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivo a Egipto y por muchos años se mantendrá él contra el rey del norte. ¿Qué significa esto? Bueno, aún los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, son de Ptolomeo III, son todas esas estatuas de dioses egipcios que se habían robado por conquistadores de la antigüedad, ¿sí? Que habían sido robados, vemos por Antíoco II, ¿sí? Que habían sido robados y habían sido llevados al norte. Ptolomeo III los recupera y por eso el nombre de Ptolomeo III es Evergentes, es benefactor, ¿sí? Presten atención, hay un bajorrelieve de la puerta de acceso al templo de Mut en Karnak. Representa a Ptolomeo III acompañado de músicos ante los dioses Mut y Sekhmet. ¿Sí? O sea, fue una fiesta, fue una alegría, porque lo que hizo Ptolomeo III es recuperar todas aquellas divinidades egipcias que habían sido llevadas al norte. ¿Sí? Y dice, verso 8, que llevará cautivos. Y fueron llevados cautivos por este Ptolomeo III a Egipto. Y continúa el versículo, y por muchos años se mantendrá él contra el rey del norte, ¿sí? O sea, esta lucha, esta guerra no finaliza, pero ellos mantienen el poder, el control, ¿sí? Ahí vemos también cargando todos estas reliquias, todos estos objetos que habrán recuperado y que habrán alegrado al pueblo egipcio. Dice también acá en la Wikipedia, hablando de Seleuco II, antes de emprender el regreso, saqueó el reino de Seleuco llevándose 40.000 talentos de plata y 2.500 imágenes de los dioses, muchas de ellas pertenecientes a Egipto, que habían sido robadas en otra ocasión. ¿Sí? Imagínense la cantidad de joyas, de piezas. ¿Sí? Entonces vemos que el poder se registra no solamente por el control, ¿sí? De ciudades, también de recursos, el control de la zona, el control social, ¿sí? Porque tenía esclavos. Entonces vemos que componen un montón de cuestiones este control real del poder. Daniel capítulo 9, perdón, capítulo 11, verso 9 nos dice así. Así entrará en su reino el rey del sur y volverá a su tierra. Hay una mejor traducción a esto para que se pueda entender, y esto nuevamente lo digo, lo pongo a consideración de los hermanos para que ustedes hagan su búsqueda, su investigación, ¿sí? Pero para poder entender también qué es lo que sucede en esta historia. Luego de que Ptolomeo III, sí, la mejor traducción sería, entonces entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. ¿Sí? Hay un intento. No entrará simplemente en su reino el rey del sur y volverá a su tierra, porque es un tanto complicado de entenderlo así. Porque, a ver, lo explico de una manera sencilla, parecía contradictorio el pasaje. Como que el rey del sur entra en su reino y volverá a su tierra. Si ya entró en su reino, ¿cómo va a volver a su tierra? ¿Me explico? O sea, no vuelve a otra tierra, él está en el reino del sur. Sin embargo, si uno lo lee, entrará en el reino del rey del sur, ¿sí? Está hablando de otro rey que va a ir hasta ahí y luego va a volver a su tierra. ¿Y quién es este que va a entrar en el reino del sur, pero va a tener que volver a su tierra sin obtener nada? Bueno, en el año 242, un nuevo reino, un nuevo rey, Seleuco II, Seleuco Calínico, del año 246 al año 225 a.C., eh, después, perdón, es el que entra en el reino del sur, o sea, va hasta Ptolomeo III,
y vuelve a su tierra. ¿Por qué? Porque Seleuco II trata de vengar el profundo ataque que se realiza sobre Egipto, pero su ejército es derrotado, ¿sí? Y su armada es desintegrada. Entonces regresa este rey que intenta poder luchar contra Ptolomeo III y no consigue nada. La Biblia nuevamente nos muestra la claridad con la que van sucediendo los eventos a lo largo de la historia. Regresa a Antioquía, ¿sí? No puede recuperar ni uno de esos talentos de plata, ni uno de esas deidades de Egipto. Pero no sucede con Seleuco II, dice la Escritura, en versículo 10, sino con sus hijos. Mas los hijos de aquel, de Seleuco II, se irarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrán a gran prisa e inundarán, y pasará, y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. ¿Sí? Acá ya no entra como Seleuco II. En este caso, el hijo de Seleuco II, Seleuco III, Serauno, ¿sí? Que también titulado como el rayo, significa, que fue asesinado, ¿sí? Poco después de reinar. Él reina por poco tiempo, fíjense, 225, el año 223, y otro de sus hijos, Antíoco III, el Grande, del año 223 al año 187, son los que se airan, los que se enojan y reúnen gran cantidad de ejércitos y van con gran prisa e inundan y pasan, ¿sí? Y llegan con ira hasta su fortaleza. Esta, particularmente, es una de las batallas más importantes de la antigüedad. Se llama la batalla de Rafia. ¿Sí? De esto nuevamente les digo, hermanos, busquen, sí, Uriah Smith, busquen otros investigadores cristianos, todos van a hablar de los mismos eventos y los mismos personajes. ¿Sí? Yo quiero, además de presentarles esto, ver este oscilamiento de los poderes entre el rey del norte y el rey del sur para que podamos comprenderlo para el tiempo final. La batalla de Rafia se encuentra dentro de la llamada Cuarta Guerra Siria, entre Ptolomeo IV del Imperio Egipcio y Antíoco III Megas del Imperio Seleucia. Se luchó el 22 de junio del 217 cerca de la moderna Rafia. ¿Sí? Es una batalla muy conocida, sobre todo por los elefantes, ¿sí? Por la introducción de este animal de guerra en este contexto, ¿sí? Utilizado más en India que en esta zona, ¿sí? Se combatieron cerca de 70.000 infantes y 5.000 jinetes en ambos bandos. Utilizaron fortalezas elevadas y móviles, ahí como ven en la imagen, además del uso que hicieron de los elefantes para la guerra. Uno no podría imaginarse todo esto hoy con tanta tecnología. Sin embargo, esto era eran carros blindados, ¿sí? Para su tiempo. Esta batalla, ¿sí? Fue una de las más sangrientas de la historia en su tiempo, ¿sí? Nuevamente va el reino Antíoco III y combate, ¿sí? Y ataca y destruye a este rey Ptolomeo III. Dice Daniel capítulo 11, verso 11, continúa la historia, por lo cual dice la escritura, se enfurecerá el rey del sur, ¿sí? Y saldrá y peleará con el mismo rey del norte. Y pondrá en gran campo, en campo, gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Vamos a ver qué significa esto. ¿Quién es el que se enoja? ¿Quién es este rey que se enoja? Bueno, ya no es Ptolomeo III, porque vimos que él pierde en batalla, sino que es Ptolomeo IV Epífanes, que va del año 221 al año 203 a.C. Y dice, versículo 11, que sale y pelea con el mismo rey del norte y pone en campo gran multitud y toda aquella multitud es entregada en su mano, ¿verdad? Bueno, esto significa que a pesar de las cuantiosas muertes que se van a producir en esta guerra, Ptolomeo obtiene la victoria y esto, dicen los historiadores, es fruto de una mejor estrategia, mejor disciplina y menor cantidad de muertes, ¿sí? Esta batalla es obtenida y es volcada a favor de Ptolomeo IV. Y nos dice el versículo 12 que la multitud se ensorbecerá. A una mejor traducción sería como será consumida, se elevará su corazón y derribará millares, mas no prevalecerá. Esto de que la multitud será consumida, es decir, que el ejército será derrotado,
¿sí? Y esto de que se elevará su corazón, el de Ptolomeo, y derribará millares, mas no prevalecerá, significa, ¿sí?, que lo que ocurre con la historia de Ptolomeo IV, los placeres de su vida, y esto sí que está bueno para aplicarlo a la vida de cada uno, ¿sí? El amor a los placeres hizo que Ptolomeo IV no aprovechase el éxito de sus generales. Y es debilitado en la siguiente batalla, en el siguiente ataque, ¿sí? Ahí vemos una imagen del faraón Ptolomeo IV dando flores, ¿sí?, al dios Horus. Vemos como lo único que termina haciendo él es dándose a esta vida de placeres, ¿sí? Es de una de las pocas imágenes que hay acerca de este rey. Daniel 11:13. Seguimos con esta historia, ¿sí? Vamos de vuelta al gráfico, a esta línea histórica, ¿sí?, para ver dónde nos quedamos. Ya habíamos visto hasta Ptolomeo III, ¿sí? Vimos también la batalla que se libra, ¿sí?, entre Seleuco III, Serauno, y Antíoco III, ¿sí?, el Grande. Perdón, Seleuco III y Ptolomeo IV, pero ya vemos que el poder queda en el sur y se mantiene en el sur con Ptolomeo IV hasta su muerte. Entonces, ya ahí hay un principio y algo que nos va a decir un dato importante, ¿sí? Volvemos entonces con Daniel capítulo 11, verso 13. Dice así: y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá a gran prisa, con grande ejército y con muchas riquezas. El rey del norte del que está hablando acá, ¿sí?, ya no es Antíoco II, que habíamos visto antes, que murió, ni Seleuco III, ¿sí?, ni segundo, sino nuevamente vamos a ver este mismo rey, Antíoco III, del que estábamos hablando antes, este que combatió la batalla Rafia, que después perdió con Ptolomeo IV, pero dice nuevamente, volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es expandir su ejército, acampando desde el mar Egeo hasta la India, ¿sí? Presten atención cómo expande el ejército y cómo se expande también en el territorio. Y al cabo de algunos años, ¿sí?, dice la escritura, o sea, quiere decir que durante el reinado, perdón, este sí, bueno, nuevamente, y al cabo de algunos años, dice el pasaje, perdón, son varios textos y varios pasajes, ¿sí? Y al cabo de algunos años, dice también, vendrá a gran prisa con gran ejército y con muchas riquezas, ¿sí? Cuando ocurre esto, ya no estaba, ¿sí?, esta expansión de Antíoco III, ya no estaba Ptolomeo IV, que es el que, recuerdan, muere por el amor a los placeres, por el amor a esta vida, ¿sí?, no aprovechando el éxito de sus generales, sino que en la expansión de Antíoco III sucede cuando asume el hijo de Ptolomeo IV, que es Ptolomeo V Epífanes, y era un niño el que estaba en el trono. Y durante el gobierno de este niño, como sucede en cualquier otro reinado, ¿sí?, no asume él, sino asumen regentes, asumen otros tutores, el rol de reyes mientras el niño crece, ¿sí? Y teniendo este niño que aparece en pantalla al pueblo egipcio, ¿sí?, y a estos regentes, puso todo el pueblo en su contra, ¿sí? Por eso se debilita este reino, ¿sí? Y dice el versículo 13, hablando de Antíoco XIII, vendrá a gran prisa Antíoco III con gran ejército y con muchas riquezas. Entonces, nuevamente, esto que había logrado Ptolomeo III y Ptolomeo IV, este poder, nuevamente es recuperado por el rey del norte. Y les quiero decir algo, a partir de acá, nunca más lo vuelve a recuperar esta familia, ¿sí? El rey del sur va a continuar, pero no con el nombre de esta familia Ptolomeo. Daniel 11:14 nos dice que en aquellos años se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo, otra mejor traducción sería, y hombres quebrantadores de tu pueblo, se levantarán para confirmar la profecía, o sea, la visión, pero caerán, ¿sí? ¿A quiénes se está refiriendo en este pasaje en particular? Bueno, en aquellos tiempos se levantarán muchos, quiere decir que entre ellos, ¿sí?,
los egipcios que se van a levantar contra Antíoco III y la alianza, ¿sí?, que concerta Antíoco III con Filipo V de Macedonia. Eso sí, que estamos haciendo mucho lío, pero ahora lo van a entender por qué. Esta alianza que van a concertar Antíoco III con Filipo V de Macedonia, sucesor de Casandro, contra el rey del sur, ¿sí?, dice el pasaje, o sea, contra este niño, Ptolomeo V, va a suceder en un contexto donde estos dos reyes, Antíoco III Grande y Filipo V de Macedonia, buscaban hacerse con el control de todo el mundo. Avanzamos en la historia, pero es el mismo pensamiento. El humano lo que busca es un nuevo orden mundial, la organización del mundo bajo un solo imperio. Pero la profecía dice, hasta el tiempo del fin, rey del norte, rey del sur. El mundo no va a ser unido jamás bajo un solo imperio, salvo en un momento, y luego lo veremos no en esta parte, sino en la próxima, ¿sí? Buscan enfrentarse contra este rey, pero surge algo importante, ¿sí? Y este pasaje, mis hermanos, si ustedes, yo le voy a decir, con la Biblia marquen algunas cosas, en este pasaje aparece algo importante, la expresión y hombres quebrantadores de tu pueblo. ¿Quiénes son esos hombres quebrantadores? Bueno, a partir de este pasaje aparece un nuevo poder, ya no es solamente griego, sino aparece un poder, uno nuevo, que es el poder romano, en su etapa pagana y en su etapa republicana, senatorial, ¿sí? Un poder que quebranta, ¿sí? Por eso dice hombres quebrantadores de tu pueblo. Gabriel le está hablando a Daniel y le está hablando al pueblo hebreo que conocía bien que es alguien que los quebrante, ¿sí? Le está diciendo un poder que quebranta, un poder que persigue a los santos del Altísimo. Ese poder, ¿sí? Verso 14, se levanta para confirmar la visión, pero caen, ¿sí? ¿Qué ocurre? La República Romana lo que procura hacer es evitar una alianza entre Antíoco III, o sea, el rey del norte, con Filipo V contra Ptolomeo V, ¿sí? Gran lío, ¿sí? El rey del norte buscaba acaparar todo el mundo contra un debilitado rey del sur. Y Roma se introduce para que no lo destruyan. Parecía lo que está ocurriendo hoy con Estados Unidos y las naciones en el mundo, ¿sí? Y otras naciones también cómo intervienen. Para que otra nación no sea debilitada, se introduce, ¿sí?, como un tercer poder, evitando así la creación de un solo imperio, pero fracasan, ¿sí? Este es el mundo conocido en la antigüedad. Presten atención lo que es Roma. Roma existe ahí, presten atención en el celeste. Imagínense si eso naranja que vemos en pantalla tomaba también lo verde. Todo el mundo iba a empezar a ser dominado por un solo poder, ¿sí? Esto es lo que estaban tratando de evitar. Versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, o mejor dicho, las ciudades fortificadas. Y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. ¿Sí? ¿Qué nos referimos con esta parte, con este punto? Y ya con esto estaríamos finalizando una de las partes de este tema. Ciudades, cuando dice en el pasaje, vendrá pues el rey del norte, se está refiriendo nuevamente a Antíoco III, del que hablamos recién. Y esto ocurre en la Quinta Guerra Siria, ¿sí?, del año 202 al año 200. Y dice el versículo que funda baluartes. Esto refiere, ¿sí?, a una batalla en particular con la aparición de un general muy, muy famoso de ese tiempo. Es el momento donde Antíoco derrota en las cercanías del río Jordán a un ejército bien entrenado, conducido por Escopas, un hábil y experimentado general al servicio de Egipto, ¿sí? Hay una batalla muy particular, conocida también, no tanto como la de Rafia. Dice el pasaje que tomará las ciudades fortificadas. Esta se refiere particularmente a la ciudad de Tiro, pero dice que Antíoco, ¿sí?, estas tropas derrotadas de Escopas se repliegan hasta Tiro, que es una ciudad fortificada. Pero ¿qué hace Tiro? Los sigue este ejército, los asedia, ¿sí?,
como dice ahí, que va a ir contra la ciudad fortificada, y dice el pasaje, y los brazos del sur no podrán permanecer, ¿sí? Este rey, Ptolomeo V, no permanece. A partir de ahora, Ptolomeo V y el rey del sur, saquémoslo del mapa, ¿sí? Pierde el control de Egipto, para nunca más volver a recuperarlo. A partir de ahora, este rey del sur, borrémoslo del mapa, ¿sí? Ni su pueblo escogido, ¿sí? El rey del sur pierde el control, en esta expresión, del dominio de Jerusalén. Hasta este momento tenía el control Ptolomeo, ¿sí? Y no habrá fortaleza que este rey pueda resistir. Hasta este momento fue lo que habíamos planificado como este mundo polarizado entre el rey del norte y el rey del sur, versión griega. Pero esto continúa, ¿sí? Vemos ahí algunas imágenes más que me faltaron mencionar, ¿sí? El ejército de Ptolomeo desfilando en Alejandría, delante de los mercenarios gálatas, ¿sí? Cómo es que a partir de este momento hay un avance hacia, hacia el sur, ¿sí? Y lo va a perder por completo Ptolomeo para recuperarlo Seleuco para siempre, ¿sí? Y nos introducimos en una tercera parte. Volvemos a la línea histórica, volvemos a la línea del tiempo, que me gusta mucho. Vimos entonces que esta batalla final abre la puerta a un nuevo rey, y es el que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? El rey del sur, Ptolomeo V, desaparece como poder. Sí, en la historia después hay otros reyes, pero ya para la profecía esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. De quien nos vamos a estar refiriendo ahora es de otro rey, y vamos a mencionar algunos que todavía quedan, ¿sí? Sin embargo, de los importantes ya los estaremos despidiendo en breve. Volvemos nuevamente al, eh, a la diapositiva. El ascenso de un poderoso rey del norte, la Roma pagana. Vamos a ver, y con esto vamos a finalizar, todavía queda un tramo, ¿sí, hermanos? Del 16 al 22. Dice el verso 16 dice así, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se pueda parar delante de él, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad. ¿Quién es el que viene contra él? ¿Sí? Estamos hablando en este caso nuevamente del rey del norte, pero con otro nombre ahora. Ya no Antíoco III, ya pasó con la historia, y pasamos a un tiempo, ¿sí? Mucho más adelante, año 69, el año 64 antes de Cristo. Este rey se llama Antíoco XIII, el asiático, y no puede subsistir este rey delante de los romanos que vienen contra él. Y nos dice el pasaje que hará su voluntad y y no habrá quien se pueda parar delante de él. A partir de acá, Siria, ¿sí? Es conquistada por Pompeyo, ¿sí? No va a haber reino que se pueda resistir a este poder que empieza a surgir, ¿sí? Todavía no era un imperio, pero ya empieza a surgir Roma como poder. Siria es conquistada por Pompeyo y es añadido al imperio romano. Y dice el pasaje, y estará en la tierra gloriosa. Ya a partir de este momento nos empezamos a relacionar con historias muy conocidas, ¿sí? Particularmente cómo Roma se hace con Judea, cómo la toma como provincia. Hasta ese momento los romanos tenían una alianza con los judíos desde el año 161. ¿Recuerdan cuando los ayudan, sobre todo a estos macabeos, para recuperar Jerusalén, para sacar a Antíoco IV, ¿sí? En esa alianza, siempre los romanos estuvieron detrás para fortalecer a los más débiles y para poder hacerse con el control de estas zonas. Pero tras la conquista de Judea en el año 63, adquiere el carácter de jurisdicción romana. A partir de ahora, es una provincia hecha y derecha con las leyes de Roma, ¿sí? Pompeyo, acá ven una imagen más. ¿Por qué muestra esta imagen? Porque dice que entrará en la tierra gloriosa. Y los romanos, al ingresar, no solamente ingresan a lo que es Judea, a lo que es la provincia, sino que Pompeyo demuele las murallas de Jerusalén, como aparecía en la imagen anterior, las destruye,
transfiere varias ciudades de la jurisdicción de Judea a Siria e impuso un tributo a los sirios, perdón, a los judíos, y Roma iba a retener Jerusalén hasta que sea destruida. ¿Sí? En la imagen aparece, es de Jean Fouquet, la imagen de Pompeyo en el templo de Jerusalén. Dice ahí que Pompeyo profana el templo de Jerusalén y dice, no vi ninguna imagen de Dios, sino un espacio vacío y misterioso. Dice después de entrar al Sancto Santorum, o sea, al lugar santísimo, en donde solo los levitas tenían permitido ingresar. Esto está sacado de la biblioteca Wikipedia, sí, nuevamente lo digo. Esto lo dice Pompeyo. Esta es la visión de un romano. Esto es lo que vio un romano cuando ingresaba al templo donde se adoraba el verdadero Dios. Daniel 11:17 nos dice así también. Pondrá el imperio romano, perdón, ya me estoy adelantando a la interpretación, perdón hermanos, pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Y hará con aquel cosas rectas, y le dará una hija de mujeres para corromperle, pero no les respaldará ni estará a su lado. ¿Quién es este que pone luego su rostro para venir con el poder de todo su reino? Lo dije en un principio, el que pone su poder es el imperio romano. Y pone su rostro para venir, ¿sí? Con el poder de todo su reino, ¿sí? Pone su rostro para venir ¿a dónde? A Egipto. El deseo luego de avanzar sobre Siria, sobre Judea, es atacar esta provincia, ¿sí? Esta región que todavía quedaba ahí alejada y quedaba fuera de su control, de su dominio. Habíamos visto que ya habían conquistado Siria y Judea, ¿sí? Y dice el versículo, hará con aquel cosas rectas. ¿Qué hace? Bueno, Roma asume en la persona de Pompeyo la gobernación de Egipto, mientras los sucesores, Pompeyo y Auletes, Cleopatra y su hijo mayor, Ptolomeo III, eran jóvenes para asumir el cargo. No tengo imágenes de cada uno, pero ya hablaremos de una en particular que habrán escuchado. El mapa que ustedes están viendo en pantalla refiere a cómo fue el avance de la conquista de Roma, ¿sí? Desde lo más rosa oscuro, ¿sí? Lo rosita fue después, ¿sí? Después vemos como un color oliva, luego vemos un color marrón, que es el que estamos, un color como naranja amarronado, que ahí encuentran a Judea, es lo que habíamos hablado recién, y luego de lo verde continúan con lo amarillo, ¿sí? Y esto es lo que estamos estudiando ahora, ahora el avance hacia Egipto. ¿Qué sucede si este emperador Pompeyo, emperador general, porque no habían emperadores todavía? Este general Pompeyo, recuerdan que demolió las murallas de Jerusalén, es el que se encarga y asume la gobernación de Egipto. Y dice la escritura que le dará una hija de mujeres para corromperle. Vamos a ver ahora cómo entra en disputa una mujer. Cleopatra VII, también conocida como Cleopatra Tea Filopator, fue la última gobernante, nos dice en la enciclopedia, última gobernante de la dinastía ptolomeica del antiguo Egipto, o así se la conoce. ¿Sí? Más allá de que no tuvo valor, esta dinastía ya fue perdida en el tiempo, ella pertenecía a esa dinastía antigua. Esta Cleopatra entra en disputa con Ptolomeo XII, que es su hermano, por un gobierno compartido. Y luego de que mandase, sobre todo, a asesinar al que era gobernador, a Pompeyo, en medio de las disputas aparece un emperador, Julio César, que intermedia en el conflicto y que ya conocemos bien la historia, o aquellos que han visto, incluso hay películas. Esto del gobierno compartido no es bien visto por los egipcios, no quieren a Cleopatra, a esta mujer, dominando lo que es la zona de Egipto. Sin embargo, Cleopatra obtiene una victoria, ¿sí? Sobre quien estaba a su cargo, Ptolomeo II, ¿sí? Obtiene una victoria porque se gana el corazón de un general romano, se gana el corazón de Julio César, le da un hijo y lo retiene en Egipto. Pero dice la escritura que no le respaldará ni estará a su lado. ¿Qué ocurre con esta mujer? Luego de haber estado y haberle dado un hijo a Julio César, Cleopatra se une a otro general conocido como Antonio, enemigo de Augusto César,
y ejerce este Antonio, todo su poder contra Roma. Entonces, a partir de ahora vamos a ver todas las vicisitudes de este general Julio César. Verso 18. Volverá después su rostro a las islas y tomará muchas, mas un príncipe, dice la escritura, le hará parar su afrenta y aún tornará sobre él su oprobio. Bueno, volverá su rostro a las islas y tomará muchas. ¿A qué se refiere con esa expresión? Esto hace referencia a la guerra que se produce Julio César contra Farnaces, rey del Bósforo, que se encuentra ahí, aparece en todas las flechitas. Las flechas son el recorrido que hace Julio César desde la Galia, donde comienza su carrera militar. Vemos su paso por Italia, por Grecia, luego Egipto, y lo que le sigue es su subida, ¿sí?, hacia el Ponto. En esta batalla, ¿sí?, que libra contra este rey del Bósforo, esta batalla es muy conocida, dura 5 días, se la conoce como la batalla de Sela, con Z, ¿sí? Y es conocida por una expresión, dura 5 días, y la expresión es muy conocida, Veni o Vini Vidi Vinci, ¿sí? Llegué, vi y vencí. Esa es la expresión más conocida de este general Julio César. La batalla de Sela, dice en pantalla, fue un enfrentamiento armado librado en el año 47 entre la fuerza de la República de Roma, liderado por Cayo Julio César, y sus contrapartes del reino de Bósforo, dirigidos por su monarca, Farnaces II. ¿Sí? Esta expresión muestra, ¿sí?, el avance, el atropello, la voracidad, y se recuerdan lo que estudiamos de Daniel capítulo 7, los dientes de hierro, ese avance destructivo sobre todo lo que hoy conocemos como lo que es el Imperio Romano. Hablamos acerca de esto, ¿sí? Es un avance que no deja nada, ¿sí? Y esta batalla, ¿sí?, dice el versículo 18, más un príncipe le hará parar su ofrenda. Está bien, él ganó, venció a Farnaces II, pero ¿se acuerdan lo que había pasado en Egipto? Ese conflicto estaba latente. Los seguidores de Pompeyo, el gobernador que había estado ahí, se levantan, ¿sí?, contra Julio César, y Julio César retoma, vuelve, y dice el versículo, aún tornará sobre él su oprobio, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, después de la conquista de Asia Menor, Julio César se ocupa y derrota los últimos fragmentos, ¿sí?, los últimos bastiones del poder de Pompeyo. La imagen, la verdad, elegí la menos desagradable, pero le entregan en un plato la cabeza de Pompeyo a Julio César, ¿sí?, de esta victoria que obtiene en Egipto. Y esto de que aún tomará sobre él su oprobio significa que en este intento de Julio César por establecerse como rey, porque en esta victoria sobre Egipto él obtiene todas las regiones ya conquistadas de lo conocido, ¿sí? Después de vencer a los pompeyanos, él se muestra, aún queriendo establecerse como rey, se muestra desconfiado. Y lo que va pensando y lo que se va maquinando es esta posibilidad de un inminente intento de asesinato. Verso 19. ¿Qué sucede con este general? Dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Mis hermanos, ya falta poco para terminar. No se pierdan estas partes finales que tal vez sean de las conexiones con lo que sigue, ¿sí? Verso 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. ¿Qué significa esta expresión, la fortaleza de su tierra? Es el momento cuando Julio César regresa a Roma a finales de julio del año 46, ¿sí? Y la victoria, dice la historia, ¿no? La victoria total de su facción dotó a César de un poder enorme y el Senado, particularmente, quien tenía el control del poder, se apresuró a legitimar su victoria nombrándolo dictador a este emperador por tercera vez en la primavera del año 46 por un plazo sin precedente de 10 años. Hasta ese momento no existían los emperadores. El poder máximo lo tenía el Senado y eran ellos los que se encargaban de desarrollar el poder ejecutivo, legislativo y judicial como hoy lo conocemos. Más dice el pasaje, más tropezará y caerá y no será hallado. Este emperador Julio César
A pesar de que bajo su gobierno la República experimentó, dice en la historia, un breve periodo de gran prosperidad, algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía, ¿sí? Anhelaba establecerse como un rey, sacarlos de la escena y que él sea el que constituyese el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el que estableciese las leyes, el que juzgase, el que ejecutase. Con el objetivo de eliminar la amenaza, ¿sí?, que suponía este dictador, un grupo de senadores, esta historia también es muy conocida, formado por algunos de sus hombres de confianza, uno llamado Bruto, ¿sí?, y otro Casio, y antiguos lugartenientes que tenía Julio César como Trebonio y Décimo Bruto, conflagraron una conspiración, ¿sí?, urdieron una conspiración con el deseo, con el fin de eliminar a Julio César. Ese complot se llevó a cabo, se lo conoce como el Idus de marzo, ¿sí?, el 15 de marzo del año 44, y es el momento donde estos senadores, y sobre todo estos conspiradores, asesinan a César, a Julio César, en este lugar, ¿sí?, en el Senado. La imagen es grandilocuente, ¿sí? Ahí lo vemos con los cuchillos, ¿sí?, las dagas para quitarle la vida. Son pocos los emperadores que mueren y fallecen de causas naturales. Uno de ellos lo vamos a estudiar ahora. Verso 20 de Daniel capítulo 11 dice, entonces se levantó en su lugar un recaudador de impuestos en la gloria del reino, pero a los pocos días será destruido, no en enojo ni en batalla. Esto de se levantará en su lugar un recaudador de impuestos hace referencia al hijo de Julio César. En realidad no es el hijo, sino es el sobrino de Julio César, Octavio, que su tío adopta, ¿sí?, y que asume el poder luego de la muerte de Julio César, ¿sí? Él queda firmemente establecido en el gobierno. El Senado a este Augusto, César Augusto, le coloca el título, ¿sí?, de emperador, de Augusto, y en los tiempos de su reinado, también dice la historia, esto es muy impresionante, es que se imponen nuevas contribuciones impositivas, ¿sí? Y para poner nuevos impuestos y para saber cuánto debían colocar esos impuestos, ¿sí? No es lo mismo pedir entre 10 que entre 10.000, que entre 6.000, uno no sabe cuánto pedir en proporción, uno tiene que hacer ¿qué cosa? Un censo. Entonces él realiza en su tiempo varios empadronamientos, pero uno en particular, evidentemente para obtener una eficacia en el cobro de estos impuestos. Este suceso, ¿sí?, del empadronamiento, como ustedes pueden ver en pantalla, yendo a declarar su nombre, su partida de nacimiento, aparece en Lucas capítulo 2, verso 1. Y acá ya vamos uniendo aspectos de la historia, ¿sí?, secular con la historia bíblica. Hermanos, tienen su Biblia, anoten en Daniel capítulo 11, verso 20, Lucas capítulo 2, verso 1, anoten particularmente nacimiento de Cristo. Dice así: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este rey dice en el versículo 20 que en la gloria de su reino, y esto es importante entender con respecto a Augusto, ¿por qué usa esa frase, en la gloria de su reino? Porque Roma llega al pináculo de su grandeza. Las partes que uno recuerda de Roma más impresionantes, más impactantes, suceden sobre el alto imperio romano, sobre Augusto César. Sí, Roma llega al pináculo de su grandeza y poder durante la era de Augusto. Nunca conoció el imperio una hora más esplendorosa que esta. Reinaba la paz, se mantenía la justicia, se refrenaba el lujo, se confirmaba la disciplina, se estimulaba el saber. Esta fue la época más gloriosa de su reino. Pero a los pocos días, dice la escritura, será destruido, no en enojo ni en batalla. Y esto se confirma también en la historia, porque César Augusto murió en el año 14 de nuestra era, a los 76 años de edad, pacíficamente en su cama, en Nola, donde había ido a buscar descanso y salud. Él se retira a esa edad, ¿sí? Uno se retira de emperador, pero sí busca un lugar de retiro para descansar en paz. Como dice la escritura,
Destruido, pero no en enojo ni en batalla. Pocos emperadores de Roma se puede decir que murieron de esta manera. Incluso el que aparece en pantalla, que es también de una película muy conocida, muere envenenado, que es Marco Aurelio, ¿sí? No tenía una imagen de César Augusto viejo, pero recordaba de este emperador que sí aparecía en algún film. Eh, y aún esto sí muestran que lo particular del caso de César Augusto. Daniel 11:21. Y en su lugar, dice, de este Augusto, se levantará un hombre vil, ¿sí? Y este va a ser el último rey que vamos a ver en esta noche. En su lugar se levantará un hombre vil al cual no dará la honra del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Este hombre vil del que menciona la escritura hace referencia a Tiberio Julio César, que sucede a Augusto en el trono romano contra los deseos de su padre desde el 18 de septiembre, ¿sí? Hasta el 14, ¿sí? Del año 14, que es cuando muere Augusto, hasta el 16 de marzo del año 37. Historiadores contemporáneos tales como, o sea, contemporáneos a Tiberio, tales como Tácito y Suetonio, describen el carácter negativo del reinado de este hombre. Por eso se lo habla como hombre vil. Así también describen la modestia con la que comenzó, ¿sí? Escriben estas dos cosas. Primero, el carácter negativo de este hombre, pero también que no entra con pompa, ¿sí? Sino de una forma modesta. Y nos dice la escritura, al cual no darán la honra del reino, ¿sí? Los ciudadanos romanos no le concedieron al principio ni amor, respeto, la gloria que se debe a cualquier soberano, ¿verdad? Como Augusto. Pero dice el versículo 21, pero vendrá con paz, sí, esta modestia de la que habla Tácito y Suetonio. Vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Y esto también lo describen estos historiadores, que la gran prudencia y habilidad de Tiberio, ¿sí? Los triunfos en la guerra con los germanos, escuchen bien, su disimulada modestia al rechazar el cargo de emperador una vez muerto Augusto, los halagos de parte del Senado servil y la posesión del reino sin oposición fueron las circunstancias que acompañaron el ascenso al trono y cumplieron la profecía. La modestia, ¿sí? Lo llevó también a este emperador a recibir luego tomar el reino con halagos, ¿sí? Lo reconocieron en su cargo. Y el verso 22, el último que vamos a ver en esta noche, dice, y con los brazos de inundación será inundado. Dice, pero no serán inundados de cualquier manera, dice, serán inundados delante de él y serán quebrantados y aún también el príncipe del pacto. Hay otra traducción de este mismo pasaje que me gusta mucho y dice, las fuerzas enemigas serán barridas ante él como con inundación. ¿Sí? En el otro dice, y con los brazos de inundación, o sea, con la fuerza de inundación, serán barridos delante de él. ¿Quiénes? Las fuerzas enemigas. Está mejor explicado. Y serán del todo quebrantados, ¿sí? Junto con el príncipe del pacto. Las fuerzas enemigas serán barridas ante él, ¿sí? Ante Tiberio, como con inundación. Y ahora me gustaría que podamos contemplar, si ustedes ya tienen en su cabeza, yo no me voy a poner a explicar todas las profecías anteriores, pero Daniel capítulo 8, verso 9, nos habla de un poder pequeño, de un cuerno pequeño, el cual crece de una manera especial, al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ya del versículo 16 nos venimos interiorizando de cómo este poder creció, ¿sí? Como se lo conoce, de forma horizontal, ¿sí? Un avance secular, un avance contra naciones, contra estados, contra reinos, contra poderes, ¿sí? De este mundo. Y avanzó, ¿sí? De una forma, como lo dice la escritura, hacia el sur, hacia el oriente, ¿sí? Teniendo como punto del mapa, como centro del mapa, a Roma, ¿sí? Lo que sería el sur, Egipto, oriente, lo que hoy es Turquía, y hacia la tierra gloriosa, particularmente, para el control de Jerusalén. ¿Sí? Ahí vemos incluso en el mapa que el último de los avances, ahí ven en el mapa abajo de todo, en la expansión del Imperio Romano, en esta expansión horizontal, el último lo hace Octavio Augusto. Y con Trajano recién hay una máxima expansión, pero las conquistas de Octavio son las últimas y las más importantes. ¿Esto qué quiero decir? Que ya estamos con Tiberio. Recuerdan que Augusto es el que murió en paz. ¿Sí?
Ya con Tiberio no hay avances. Con Tiberio finalizó, ¿sí?, los avances horizontales. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Daniel 8, ¿sí?, nuevamente del 10 al 12, que luego de que avanzó horizontalmente, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Yo no me voy a poner a explicar algunos de estos puntos, porque seguramente los vamos a ver en la escuela sabática este viernes, al comienzo del sábado, pero sí poder relacionar este avance, ya ahora no horizontal, sino vertical, ¿sí? Ya no avanza sobre naciones, avanza sobre lo religioso, avanza sobre Dios, avanza sobre el príncipe, sobre su hijo, avanza sobre el plan de salvación, que era el santuario, ¿sí? Avanza sobre su pueblo, sobre las estrellas, los que predican justicia a la multitud, entre otras cosas de las que va a mencionar el capítulo y de las que yo no voy a hacer hincapié. ¿Sí? Simplemente entender que después del versículo 9 de Daniel capítulo 8 hay una división, ya no avanza sobre los poderes, sobre los reinos de esta tierra, sino ahora el interés está en avanzar sobre lo que está en el cielo, ¿sí? En la tierra, pero apuntando hacia el sistema que tiene Dios de relacionarse con el hombre, con el pueblo y con aquellos que son representantes suyos, son embajadores suyos en la tierra. La palabra que se usa, nuevamente vamos al versículo en cuestión, las fuerzas enemigas serán barridas ante él como inundación, ¿sí? Vemos que en la palabra inundación es la palabra balal, ¿sí? De raíz primaria inundar, ¿sí? Es la misma expresión que se utiliza en la Torre de Babel, ¿sí? Amasar significa caer, comer, dar de comer, mezclar, ungir, untar. Por eso Babilonia es una mezcla, ¿sí? Es una mezcla entre lo verdadero y lo falso, ¿sí? También la frase misma nos lleva a estas dos concepciones, ¿sí? La confusión, no sabes de qué está hablando. Pero también Balal como inundar, ¿sí? Es la forma que tiene de atacar Babilonia, inundando, ¿sí? Y ahí ya nos vamos metiendo a esta expresión que hay en Tiberio, pero que hay en el rey del norte, ¿sí? La forma que tiene de atacar. Y Daniel capítulo 9, verso 26, ¿sí? No saquen la vista de Daniel capítulo 8, verso 10, dice así, que después de las 62 semanas, durante el tiempo, si uno ve en la profecía, y ahora lo vamos a ver, durante la profecía, en la época de Tiberio, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y después dice, con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra, las asolaciones están determinadas. Qué maravilloso, hermanos, cómo se cumple esta profecía de forma perfecta. Prestemos atención de vuelta. Daniel capítulo 11, 22. Las fuerzas enemigas serán barridas ante él como con inundación y serán del todo quebrantadas. ¿Junto con quién? Junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es ese príncipe del pacto? Daniel capítulo 9, verso 26 nos dice que se quitará la vida después de 62 semanas, se quitará la vida del Mesías príncipe, mas no por sí. Va a venir otro que le va a quitar la vida, que lo va a destruir, ¿sí? ¿Y cómo va a llegar? Con inundación. ¿Cómo es que llega este rey? Tiberio. Con inundación, ¿sí? Y vemos también en Daniel 8:10 lo mismo. Se engrandece contra el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas se echó por tierra, las pisotea. Aún contra el príncipe la fortaleza se engrandece y por él fue quitado el continuo, el lugar de su santuario echado por tierra. Estamos todos hablando, ¿sí? El principio de una nueva Roma, que es de lo que vamos a estar viendo el día de mañana. No me quiero adelantar. Bueno, acá pueden ver en el gráfico, ¿sí? De las 2300 tarde y mañana, y particular de las 70 semanas, el tiempo, ¿sí? En que el Mesías es, eh, es quitado a la vida, ¿sí? Como dice Daniel 9, 26, se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Se hará cesar todo este sistema de sacrificios y ofrendas.
Y esto que nosotros estamos viendo es recién el comienzo, hermano. Yo sé que por ahí el tema de hoy es un tanto más complejo, más denso, pero es necesario que podamos entender este esquema, ¿sí? Como habíamos visto recién, este poder, cómo se va pasando de manos, ¿sí? Rey del Sur, todavía no terminamos acá, pero ya con Julio César el poder pasa, y después de Cleopatra, pasa al Rey del Norte, pasa hasta Roma, ¿sí? Esta Roma pagana. ¿Qué sucede después? ¿Te parece, Daniel, mañana poder seguir analizando este tema? Daniel capítulo 11, verso 23 al 45, vamos a la cuarta parte, el abominable rey del norte, la Roma religiosa. Si a alguien le interesa más información, estos son los sitios web donde me pueden encontrar. Por mi parte, yo no quiero, esto es solamente un spam, ¿sí? Pero más que nada, mi hermano, es para que quede claro, mañana estaremos con la parte más jugosa. Si hoy pudiste ver y presenciar toda esta parte, no te pierdas el tema de mañana, que es tal vez la parte más, más interesante, más jugosa. Y la tercera, ¿sí? Ya nos vamos a estar metiendo con este reino en el tiempo del fin, ¿sí? Perdón, no es hasta el 45, es hasta el 40, ¿sí? El último del 40, que es la parte más interesante, hasta el capítulo 12, el verso 13, lo estaremos viendo en la última parte final. Hasta aquí, mi hermano, fue la presentación. Gracias por el tiempo, gracias por la paciencia.